Una de las cosas en que el mundo del derecho está de acuerdo por unanimidad es que el nacimiento del constitucionalismo moderno se da a finales del siglo XVIII con dos grandes movimientos a orillas del Océano Atlántico, la Revolución Francesa y la independencia norteamericana. Y es que a partir de estos acontecimientos se da inicio a lo que los historiadores han denominado la Edad Contemporánea, pero que al mismo tiempo cierra lo que Miguel Celarius denominó la Edad Moderna. Una Edad Moderna que a su vez nace entre los siglos XV y XVI para ponerle cierre a una etapa que se llamó la Edad Media. De tal manera que entre los acontecimientos y los personajes que se desarrollaron a inicios del siglo XVI constituyen verdaderas bisagras entre una edad y otra. Y es que claro, si se estaba saliendo de la Edad Media, donde el Estado y el clero se unían en un único monolito, entonces la figura de Martín Lutero, el principal líder de la Reforma Protestante y que va a disolver esta unidad, cobra una importancia capital, convirtiéndose no solamente en columna de la historia moderna, sino también del derecho moderno. De ello hablaremos el día de hoy. Soy Guido Aguila Grados y quiero darle la más cordial bienvenida a una nueva entrega de Tribuna Constitucional, en su sección El Derecho en la Historia. El tema, Martín Lutero y su influencia en el derecho. Bienvenidos. Efectivamente, los inicios del siglo XVI constituyen prácticamente la mirada a dos mundos, al mundo que se concluía, que se terminaba, que caducaba, que era el mundo medieval, y la apertura, el nacimiento a una nueva etapa. No es coincidencia que en ese momento se den nuevos movimientos filosóficos como el humanismo, o que en el ámbito del arte se hable de un renacimiento, un volver a nacer de la cultura grecorromana. A nivel de la astronomía aparece la figura de Galileo Galilei, y a nivel de la medicina está Paracelso Vesalio. A nivel socioeconómico se da el descubrimiento del Nuevo Mundo y las conquistas del Imperio Azteca y el posterior virreinato de Nueva España, y la conquista del Imperio Incaico y el posterior virreinato del Perú. Y al lado de todos ellos, un extraordinario movimiento, uno de los más importantes que se reconozca en la historia universal, la Reforma Protestante. Y en medio de todos sus partícipes, el principal, el impulsador, se le ha dado inclusive el nombre de padre de la Reforma, la figura de Martín Lutero. Si bien lo vemos con la excepción del dominio que se tiene sobre América, todos los demás movimientos, llámese humanismo, llámese renacimiento, llámese la nueva astronomía, llámese la nueva medicina y la Reforma Protestante, tienen un denominador común: la libertad. Esa libertad que comienza a gatear, que comienza a balbucear, que comienza su infancia y que, claro, con los movimientos de la independencia norteamericana y la Revolución Francesa van a alcanzar su adultez, van a alcanzar esa madurez que va a llevarnos al inicio del constitucionalismo moderno. De tal manera que no podemos nosotros estudiar el derecho ni menos enseñarlo de manera descontextualizada, como si fuera una isla perdida en medio del inmenso océano, sino tenemos que articular con todas las islas, tenemos que articular con el archipiélago, tenemos que articular con todos los demás elementos que justamente van a formar parte del derecho. Y en ese sentido, cuando hablamos de la Reforma Protestante, como que la figura de Lutero ha sido una figura satanizada, un personaje que nunca quiso crear una nueva religión, quiso reformar la religión católica por el abuso que se realizaba, por ejemplo, con la venta de las indulgencias. Es decir, mientras se compraban más indulgencias, entonces era como una suerte de seguro para poder perdonar los pecados más graves y tener acceso al cielo. Todo esto, que finalmente va a terminar en pedidos de objetividad, en pedidos de individualismo, en sensaciones de culpa y de responsabilidad, van a tener una gran influencia en el derecho de ese tiempo y de los siglos posteriores. Y es en esa línea de la libertad que Martín Lutero influye en el derecho, claro, sin proponérselo. La idea de libre albedrío, la idea de que el hombre es de por sí responsable ante Dios, el individualismo, y el responder solamente a la Biblia y no
a lo que determine la Iglesia, como por ejemplo la nefasta venta de las indulgencias, va a recalar en el pensamiento que luego va a aterrizar indefectiblemente en el derecho. Claro, Lutero no lo pudo proveer ni se lo propuso, como tampoco se propuso muchas de las cosas que en su momento lo señaló hace 500 años y que el día de hoy han logrado finalmente hacer carne, como por ejemplo el sacerdocio general de todos los fieles, el uso de la lengua vernacular en las misas, ¿no?, la comunión bajo las 2 especies, el pan y el vino, y otras cosas más que reconoció el Concilio Vaticano II entre 1962 y 1965. Y es que la relación de la Iglesia con el derecho siempre ha sido una relación estrecha. No en vano, muy pocas veces hablamos del derecho de ejecución penal y más bien hablamos del derecho penitenciario, que viene de penitencia, que viene del sacramento del arrepentimiento, que viene del sacramento de la sanción, que viene del sacramento de reconocer las culpas. No en vano las cárceles durante muchos siglos tuvieron una forma rectangular hacia arriba, bajo el nombre de panóptico, pan óptico, se veía todo, se veía el cielo, para que el culpable, el responsable, el reo, no pudiera sino distraerse, sino solamente tuviera el cielo y pedir perdón a Dios por el pecado, entiéndase, delito que había cometido. Por otro lado, también toda la influencia de lo que hoy conocemos bajo el nombre de sistema inquisitivo a nivel procesal proviene definitivamente de la Santa Inquisición. Aquella Santa Inquisición que fue creada de manera general como Tribunal del Santo Oficio, pero que luego en España encarnó aquella necesidad económica que tenían los reyes de poder engrosar sus arcas y por lo cual convirtieron los pecados en delitos, como por ejemplo el judaísmo. Y entonces viene aquel método procesal vertical, aquel método procesal donde el juez no solamente es instructor, sino investigador al mismo tiempo, y aquel método por el cual se entiende y se parte de la presunción de culpabilidad. Definitivamente la rebelión de Martín Lutero fue contra una serie de excesos que nada tienen que ver con la doctrina católica, sino que eran desvíos y extravíos de los cardenales y papas de aquel tiempo. Entonces, poder descompaginar la historia del derecho y su función del derecho como tal, de movimientos políticos, sociales, económicos, culturales y religiosos, es un marcado error. El 31 de octubre del año 2017 se conmemoraron 500 años que Martín Lutero publicara en la puerta de la Catedral de Wittenberg sus 95 tesis, retando a debatir de manera académica si es que la venta de las indulgencias ordenadas por Roma respondía o no respondía al espíritu de la Biblia. Con motivo de tal conmemoración, su santidad Francisco visitó en Suecia al jefe de la Iglesia luterana, y luego de darse un inmenso abrazo que ha quedado en las fotografías que lo encuentran en internet, firmaron una declaración conjunta en la que Francisco demostró toda la grandeza del catolicismo y del cristianismo en general, señalando 3 cosas. Primero, reconociendo la sana intención que había tenido Martín Lutero en su esfuerzo reformista. Es decir, como decía San Ignacio Loyola, dejó a salvo la intención del prójimo. En segundo lugar, que no lo hizo por un antojo, sino que lo hizo sobre la base de una corrupción excesiva a la que había caído la Iglesia Católica. Y por último, en tercer lugar, agradeció a Lutero que, al traducir la Biblia al alemán, le había hecho un regalo al pueblo de Alemania y al mundo entero. Había acercado la Biblia al pueblo. Una hermosa enseñanza que seguramente debe recalar en el derecho, para terminar con doctrinas como el derecho penal del enemigo, con aquellas persecuciones eternas e inclusive con el lawfare que muchas veces se ha desatado sobre nuestros países. Punto final. No olvide, esta sección, El Derecho en la Historia, tiene otros capítulos que lo encuentran en el playlist de este canal Tribuna Constitucional. No olvide suscribirse, no olvide difundir y si le agradó, darle like. No olvide compartirlo para que siga creciendo la comunidad académica del derecho. Muchísimas gracias por su tiempo. Permiso.